Sí, no se acostumbren, yo sé que se ve raro, es la tercera vez en 3 años que me ven sin barba, pero va a volver. Y para comenzar el video, quiero primero mencionar que en la última década, uno de los datos interesantes es que el 21% de los retornos provienen de expansión de múltiplo en el S&P 500. Y es que las personas con el tiempo y con la confianza saliendo del 2008 comenzaron a retornar a invertir más dinero al mercado, permitiendo que las empresas coticen a un múltiplo más elevado. Otro de los temas que afectó y que tuvo un impacto ahí es que las empresas más grandes del mercado, estas tecnológicas, también demandaban un PER más elevado que la media, por lo cual hacía que el PER promedio de las empresas en el S&P 500 se viera aumentado y el retorno se viera beneficiado. Si un quinto de los retornos prácticamente provino de una expansión de múltiplo, no tiene nada que ver con las utilidades o con el crecimiento de las utilidades de las empresas, sino de expectativas futuras que se tienen, dado a que las personas, gracias a esas expectativas, comienzan a pagar más por las utilidades de estas empresas. Y ahora, ¿por qué se comienza a hablar? ¿O por qué menciono esto de la expansión de múltiplo? Que tanto empiezan a criticar los analistas. Y es que en un mercado bajista de todo se tiene miedo y de todo existen preocupaciones. Actualmente la preocupación es que las grandes empresas no volverán a cotizar a los múltiplos que cotizaban anteriormente. Y sí, aunque es evidente que probablemente Google, Meta, Amazon no vuelvan a tener un PER o a cotizar a un PER por encima del 35 que tuvo, por ejemplo, Apple y Microsoft anteriormente, sí es probable, y en mi opinión, estas empresas se merecen un PER de aproximadamente 25, el cual está por encima del que actualmente tienen. Entonces, en mi opinión, ya ven que desde un inicio, aunque puedo estar equivocado, las empresas que estamos viendo sí debieran o van a demandar un múltiplo más elevado del que tienen actualmente. Ahora, ¿por qué es que se comienza a hablar de que no van a retornar, de que no van a volver a generar los retornos que anteriormente generaban? Se mencionan dos problemas principales, que es la desaceleración en crecimiento y la disminución en márgenes. Tienes esta combinación terrible que sí destruye valor en el largo plazo si es que eran empresas que ya cotizaban algo elevado. Pero ¿por qué es que dicen que va a haber una desaceleración en crecimiento? Por los temas macroeconómicos y por la llegada de competidores a diferentes industrias. En el caso de Google, por ejemplo, usando un ejemplo, Google, que tiene YouTube, y Meta, que tienen anuncios digitales ambas, tienen de competidor que antes no existía a TikTok, por lo cual se comienza a cuestionar la fortaleza del modelo de negocios de estas empresas. Entonces, si tu modelo de negocios no es tan fuerte y tan confiable como anteriormente se pensaba, pues entonces no tienes un moat tan grande y eso va a hacer que, para empezar, no crezcas tan rápido, pero además de eso, que tengas que competir con precio en el mercado y tengas que disminuir tus márgenes. Por otra parte, el aspecto macroeconómico que está impactando a todas estas empresas está haciendo que nos demos cuenta que estas empresas sobrecontrataron y que estas empresas tienen un problema, que es la compensación en acciones tan elevada que afecta tanto los números cuando caen los ingresos en estas empresas. Y sí, estamos de acuerdo que este problema se puede solucionar de una manera muy sencilla, y es despidiendo personas que en un inicio no debieron de haber contratado. Pero el aspecto macroeconómico es algo cíclico que va a volver a retornar. La cuestión no es si va a volver a haber un entorno macroeconómico complicado o si va a volver a haber una desaceleración en crecimiento para la economía. La pregunta es si cuando retorne el crecimiento en la economía, si cuando retorne una economía saludable, estas empresas van a volver a tener crecimiento que anteriormente tenían y van a mantener la fortaleza en sus modelos de negocios para poder demandar un PER elevado, un múltiplo elevado, y además poder seguir generando lo que es más importante, flujos de efectivo. Ya que hay dos métricas que hay que revisar cuando estamos invirtiendo en empresas que a mí me gustan bastante, y es el retorno sobre el capital invertido o el retorno sobre el capital empleado. El retorno sobre el capital empleado es únicamente dividir el EBIT por sobre el capital de trabajo. Es una métrica bastante sencilla que podemos encontrar en una página como Morningstar de manera gratuita. Simplemente buscamos el ROIC de la empresa que queremos en Morningstar y ahí vamos a ver qué retorno genera. Ahora, la pregunta es, evidentemente, si van a poder seguir generando estos retornos sobre el capital invertido los próximos años. Lo importante no es el presente ni el pasado, sino lo que van a hacer en el presente y en el futuro. Con el presente podemos utilizar información y con el pasado nos podemos dar una idea de cómo se comporta el equipo directivo en distintos escenarios, pero todo esto para poder evaluar el futuro de la empresa, que es lo que estamos comprando. Estamos comprando su futuro y su futura generación de flujos de efectivo. Ahora, el retorno sobre el capital invertido se va a mantener elevado si la diferenciación continúa ahí y si la distribución de capital y las inversiones se hacen en los lugares correctos. Ahora, dicen Charlie Munger y Warren Buffett que una empresa y el retorno de las acciones de una empresa va a estar ligado o va a ser sumamente similar en el largo plazo
al retorno sobre el capital invertido que esa empresa genera. Por lo cual, si las FAANG son empresas que generan alto retorno sobre el capital invertido, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo y decir algún número, Apple, que genera retorno sobre el capital invertido por encima del 20%, la duda es que lo siga haciendo en el futuro, cosa que se ve bastante complicada. Pero si Apple vuelve a generar, cosa bastante complicada, retorno sobre el capital invertido de por encima del 20% año con año por los próximos 10 años y mantenemos las acciones de Apple en la evaluación actual, lo que podríamos estar hablando es que vamos a tener un retorno sobre nuestras inversiones, sobre las acciones, de un 20% anual. Sí, porque el capital que la empresa está invirtiendo está generando 20% más de valor para la empresa y nosotros que somos dueños de esas acciones que representan a la empresa o que son un pedazo de la empresa, pues en el largo plazo van a reflejar exactamente eso, el valor que la empresa genera, el flujo de efectivo que genera. Ahora, no necesariamente en el valor de las acciones, sino lo podemos ver reflejado en dividendos que nos dan o en las recompras de acciones siendo dueños de más porcentaje de la empresa. Ahora, el siguiente tema que se ha estado criticando bastante de estas empresas es que efectivamente el retorno sobre el capital invertido que han estado generando no va a ser para siempre y que comienzan a equivocarse en las inversiones. Y ni siquiera voy a mencionar a Meta, para eso hay un video específicamente en el que abordo el tema de Meta, una empresa que está en mi portafolio y veo los números a fondo, pero mencionemos un ejemplo distinto para que las personas en los comentarios no se molesten tanto. Y es que Amazon, esta empresa de retail y e-commerce, que tiene el segmento que pierde dinero, un segmento que no genera dinero, que es el e-commerce de manera global. Y en este último trimestre también perdió dinero en los Estados Unidos. Entonces sí, el segmento más grande de Amazon, no por rentabilidad, pero por ingresos, el segmento más grande de Amazon pierde dinero. Y Amazon sigue invirtiendo grandes cantidades a ese segmento. Siguen invirtiendo más en logística. ¿Y qué es lo que genera el e-commerce? ¿Retorno sobre el capital invertido? No, está generando pérdidas. Pero en el futuro podría ser que retorne capital. En el futuro podría ser que sea bastante exitoso. Mientras tanto, aunque este segmento genere pérdidas, este segmento permite distintos negocios, distintos modelos de negocios dentro de este enorme modelo de negocios. Y es que dentro del e-commerce, dentro de la parte de retail, tenemos anuncios. Las personas pagan por anuncios, que es uno de los segmentos que está creciendo más rápido para Amazon. Sí, estás en el e-commerce y aunque por las comisiones de venta o por el manejo que tienes, no estás ganando dinero, los anuncios son otra parte de ingresos, otra fuente de ingresos que no agrega costos a Amazon prácticamente. Otro de los temas es que gracias a todo el ecosistema que están desarrollando, están invirtiendo bastante en logística. Y esto implica que también pueden cobrar en logística para vendedores externos. Y esta logística eventualmente, cuando tenga la escala suficiente, va a ser bastante rentable, o eso es lo que podríamos esperar, o esa es mi expectativa al menos. Porque los competidores que tienen el segmento de logística, son rentables. Sí, son bastante cíclicos, pero recordemos, Amazon, este sería solamente uno de esos segmentos, por lo cual la ciclicidad no sería tan grande y no sería un impacto importante. Por otra parte, las membresías, la membresía de Prime que puede cobrar, en la cual incluyen Amazon Music, en la cual incluyen Prime Video, por ejemplo, lo que nos quiere decir que el e-commerce es un segmento que comienza a desplegar distintos negocios dentro de él y alrededor de él. Por lo cual un segmento que está generando pérdidas, que se critica, que se cuestiona si algún día será rentable, mi pregunta es, si no pides por Amazon, ¿dónde más vas a pedir tus productos? Digamos, estando en cualquier lugar de México, en Estados Unidos, o en Canadá, o en Europa, en algún lugar de Latinoamérica, ¿de dónde vas a pedir tus productos que lleguen con más velocidad y que sean tan confiables? Pues hay otra empresa que podríamos pensar en Latinoamérica, que es Mercado Libre. El tema es que Mercado Libre tiene una rentabilidad similar, si no es que menor a la de Amazon en estos momentos. Ambas empresas están luchando por tener escala, por seguir creciendo, porque saben que este enorme mercado logra muchas más eficiencias cuando es a una escala muchísimo mayor. Y el posicionamiento que podrían generar en todo el mundo, justificando pérdidas con otros segmentos de negocio como Amazon Web Services, es algo que otras empresas no se pueden dar el lujo de tener. Es algo que otras empresas no pueden invertir tanto capital, no pueden darse el lujo de perder tanto dinero y darle tanta prioridad al cliente, llevar los productos tan rápido, tener este segmento de logística sin tener un segmento tan rentable como lo es para Amazon Web Services.
Entonces la pregunta es, sí, actualmente esto genera pérdidas, pero no irá a ser uno de los segmentos más rentables y una de las empresas más rentables en el futuro de lograr la escala necesaria. ¿Y quién podrá competir en el mundo contra estas empresas? ¿Son limitados los competidores? Claro, no va a ser un monopolio, pero un mercado, un oligopolio de grandes empresas sí es algo que veo bastante factible. Mi pregunta simplemente es para ustedes. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar con este segmento de negocios de estas grandes empresas? En el ejemplo que estoy utilizando, Amazon. ¿Creen que la escala de Amazon vaya a llegar a ningún lado y vaya a terminar por ser algo en lo que dejen de poner esfuerzos? ¿O va a ser algo que va a traer rentabilidad futura para la empresa y que vaya a retornar altos flujos de efectivo para la empresa? Mi opinión es que va a retornar altos flujos de efectivo. Por otra parte, se critican las utilidades de Google, se critica los márgenes de Google, ya que se habla de que Google no va a volver a tener una expansión de márgenes, que Google no va a volver a tener márgenes tan elevados porque tienen que invertir en muchas más cosas. Y lo estamos viendo con Meta, que están invirtiendo y están teniendo que invertir en nuevos centros de información, en nuevos centros de almacenamiento de información para poder soportar la nueva tecnología artificial que ellos han estado desarrollando. La pregunta es, ¿tendrán que hacer esto constantemente y seguir renovando constantemente, incurriendo en muchos más gastos? ¿Y será que nunca volverá a ser esa empresa tan rentable que anteriormente pensábamos que podía ser? Cosa que sucede con Google, ya que actualmente con la competencia de TikTok se empieza a criticar. ¿Será que YouTube es un segmento tan rentable? ¿Será que YouTube sí va a poder seguir reteniendo la atención de los usuarios como lo ha hecho hasta ahora? Y mi respuesta simplemente es, en el aspecto macroeconómico que estamos actualmente, cuestionarse estas cosas es bastante complicado, porque en un mercado bajista en el que vemos bastante pesimismo, esto es bastante difícil. Plantearse qué va a suceder en los próximos 10 años, cuál va a ser el ritmo de crecimiento de, por ejemplo, el segmento de e-commerce, o cuál va a ser el ritmo de crecimiento de marketing digital en los próximos años, es algo pues complejo, que simplemente podemos ver expectativas que publican analistas o tener nuestras propias expectativas, pero no lo vamos a tener con claridad. Lo que sí podemos comenzar a pensar es que en estos momentos es cuando podemos plantear qué es lo que puede suceder con estas empresas de manera conservadora, y eso beneficiarnos, porque estamos decidiendo invertir en estas empresas con una expectativa conservadora, no con las expectativas que se tenían en 2021, que el crecimiento iba a continuar y que la impresión de dinero iba a continuar. Ya que vimos que se desató la inflación, actualmente estamos invirtiendo en empresas con expectativas mucho más conservadoras y mucho menos arriesgadas, lo cual en mi opinión es algo bastante más positivo de lo que se plantea. Y aunque las empresas no regresen a tener el múltiplo de 35, mi opinión es que las inversiones que en estos momentos están haciendo, la mayoría de ellas van a ser bastante rentables y van a permitir que tengan una diferenciación mayor a la que actualmente tienen, aun y cuando ya tienen una diferenciación bastante importante, y que puedan crecer sus ecosistemas, que puedan crecer la variabilidad de sus ingresos con más segmentos y ojalá con un control de costos, ya que en estos momentos la macroeconomía lo que pudiera hacer que ayude a estas empresas es presionarlas por ser muchísimo más eficientes, muchísimo más rentables y retornar a como eran antes, a que se fijaban y que no era contratar personas por contratar personas y dar compensación en acciones simplemente por el hecho de darlas, para que no se vayan a otro lado y para que la competencia no tenga tanto talento, sino que se enfoquen en tener lo que necesitan, en ser eficientes, y esto a largo plazo va a ser excelente para todos los inversionistas. Y simplemente para terminar el video, el retorno sobre el capital invertido es algo bastante importante. Cuestiónate cuál va a ser el retorno sobre el capital invertido para estas empresas en el futuro, considerando que el segmento de nube va a continuar teniendo crecimiento, considerando que el aumento del e-commerce está presente y es algo que no parece poderse evitar, así como los anuncios y la cantidad de marketing digital que se genera. Estamos en una situación complicada, pero eso no quiere decir que la situación complicada vaya a continuar de tal manera que estas grandes empresas se vayan a ver tan afectadas como para no volver a dar retornos, que es lo que plantean muchos analistas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.